Buenas noches, hermanos. Mi nombre es Marilu Pestana y la prédica de hoy se titula ¿Cuántos dones te dio Dios? Acompáñenme en una oración. Señor Jesús, gracias por este tiempo, Padre. Gracias por esta herramienta en la que nos permite poder dar tu palabra, poder leerla, dar tus enseñanzas, Señor. Te pido que en esta noche puedas hablar a cada corazón que escuche esta prédica y darle la porción perfecta que cada persona necesita, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo fluya en esta noche y podamos entender qué es lo que nos quieres hablar. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Bueno, como les decía, esta palabra se llama ¿Cuántos dones te dio Dios? Hay una preciosa parábola, que es la parábola de los talentos. Cuando yo era chiquita, mi papá siempre me la decía. Cuando él quería que entienda lo que era ser diligente, lo que era ser trabajador, me contaba la parábola de los talentos. Y a pesar que tal vez él pensaba que no me entraba mucho, o en aquella época no me entraba tanto, se fue quedando a poquitos. Y hoy en día puedo decir que es una de las parábolas más hermosas para mí. Quiero que me acompañen para leerla. Vamos a Mateo 25, versículos del 14 al 18. Y dice: Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. En esta historia, Jesús se compara con este hombre que viajaría lejos. Porque así como el hombre de la parábola, Jesús estaba preparando para partir con el Padre y debía dejar a sus discípulos a cargo de la gran comisión. Y vemos que este señor tiene 3 criados y hace una gran diferencia entre cada uno. Y yo al principio me preguntaba, desde pequeña, ¿por qué hace esta diferencia? ¿Porque el señor de la parábola era un señor injusto? ¿Porque los mejores trabajadores eran sus preferidos? Y no es así. La razón es que el Señor conocía muy bien a sus siervos y cada una de sus capacidades. Sabía que para que cada uno pueda duplicar o multiplicar, tenía que ser exactamente lo que él podía hacer. Al que le dio 2, no le dio 5, porque tal vez iba a ser demasiado para él. O tal vez era nuevo en los negocios de su amo y no tenía todavía la experiencia que el primero. Sabía el Señor la carga perfecta que cada siervo era capaz de llevar. Porque no hay siervos iguales, así como no hay hijos de Dios iguales. Todos somos únicos. Cada siervo recibió lo que necesitaba y lo que podía manejar. Pero esto no significa que hay alguno que es más importante que el otro o que hay alguien que tiene más valor. Por ejemplo, en mi familia nuclear, consta de 4 personas. Mi esposo, Martín, yo, mi hijo Martín y mi hija Micaela. Cada miembro es igualmente importante. Obviamente hay un orden perfecto de Dios en el que mi esposo tiene el primer lugar. Pero no quiere decir que uno es más importante que el otro delante del Señor, ni delante de los miembros de la familia. Si uno falta, nuestra familia nunca sería igual. Pero no todos tenemos la misma capacidad. Tengo, por ejemplo, a mi hija, la pequeña, que ya no está tan pequeña, tiene 12 años. Ella tiene menos capacidad en ciertas áreas que su hermano.
¿Es menos importante que su hermano? No. ¿La quiero menos que a su hermano? No. No podría concebir mi vida sin ella. Y lo poco o mucho que puede hacer, nosotros esperamos que lo haga en su máxima capacidad. Y lo que ella es capaz de hacer, lo haga bien. Lo haga con excelencia. Y eso nos hace felices. Martín, el mayor, tiene más capacidad que Micaela. No lo amo más a él, pero sí le exijo más, porque tiene más capacidad. Le lleva 5 años. Así como en esta parábola y en cada familia, en la palabra de Dios, en la Biblia, hay muchos siervos que sirvieron al Señor y a su pueblo. Y uno de ellos fue Josué. Quiero que me acompañen a Éxodo, capítulo 24, versículos del 13 al 14. Y así dice la palabra. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor. Y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviera asuntos, acuda a ellos. Moisés era el líder del pueblo de Dios y debía subir al monte a hablar con el Señor. Y se lleva a su siervo Moisés. Y deja a Aarón. Aarón era el sumo sacerdote, el que guiaba al pueblo espiritualmente. Deja a Aarón con todo el pueblo y le dice claramente: si alguien tiene algún asunto, acuda a Aarón y a su segundo, Hur. Vamos ahora a Éxodo 33, versículo 11. Y dice la palabra: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Entonces aquí tenemos 3 personajes importantes. Vemos a Moisés, gran siervo del Señor, libertador del pueblo de Israel, los saca con mano poderosa de ser esclavos en Egipto y habla cara a cara con Dios. Luego tenemos a Aarón, hermano de Moisés, elegido por Dios para ser el sumo sacerdote del pueblo de Dios y guiar a este pueblo espiritualmente. Y luego tenemos a Josué, servidor de Moisés, siervo, y nunca se apartaba del tabernáculo. Ahora analicemos a estos 3 hombres de acuerdo a la parábola que acabamos de leer, la parábola de los talentos. ¿Cuántos talentos le habría tocado a cada uno? Tal vez a Moisés, el libertador de Israel, le dio 5 talentos. Tal vez si comparamos a Aarón, que era el gran sacerdote, digamos que Moisés era el líder principal, tal vez le dio a Aarón 2 talentos. Y a Josué, el servidor de Moisés, 1 talento. A comparación de Moisés y Aarón, Josué tuvo la menor responsabilidad delante de Dios. Sin embargo, quisiera ver cómo fue que Josué, con esa menor responsabilidad, se esforzó con todo su corazón para agradar y para cumplir lo que Dios le había pedido. Como servidor de Moisés, Josué fue humilde y fue obediente y acompañaba a Moisés en todo tiempo. Fue paciente al esperar a Moisés mientras él hablaba con el Señor. Como hijo de Dios, no se apartaba del tabernáculo, buscando una relación con Dios. Dios le había dado 1 talento, una responsabilidad relativamente pequeña frente a los otros servidores. Pero Josué fue fiel. Josué obedeció, trabajó, multiplicó y dio mucho fruto. Así que Dios decidió darle otra tarea encomendada. Acompáñenme a Números, capítulo 13, versículos del 1 al 2. Y el título de esta porción es Misión de los 12 espías.
Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Lo voy a explicar rápidamente. El pueblo de Dios había salido de Egipto, había atravesado el desierto durante mucho tiempo y había llegado a la tierra prometida, la tierra que Dios les había dicho que era para ellos. Tierra que Dios les había dicho, además, que fluía leche y miel. Era una tierra fructífera. Y cuando llegan, antes de entrar, les dice: escojan a 12 príncipes, a 12 representantes de cada tribu de Israel. Vayan a la tierra para que la reconozcan, para que la vean, para que puedan darle un informe al pueblo. Entonces en el versículo, vamos a saltearnos, estamos en el 2, vamos a saltear el versículo 16. Y habían estos 12 varones y al final dice: estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. O sea, Moisés elige a su servidor, a Josué, para que sea uno de los 12 espías que van a reconocer la tierra. Ahora vamos al versículo 32, en la misma porción. Los 12 espías van y regresan, y este es el informe que dan. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Ellos llegan, la reconocen y dicen: hay unos moradores muy grandes, no vamos a poder en contra de ellos. No es una buena tierra. Tierra que Dios les había dado a ellos. Acompáñenme a Números 14, del 6 al 9. Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. 9. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No lo temáis. Antes de analizar esta porción, voy a volver a leer lo que decía Mateo 25, 18. Pero el que había recibido un talento, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Estos 2 espías, a quienes se les había encomendado una misión, podríamos decir que recibieron un talento. No era una misión tan difícil, pero tenían que ocuparse de los negocios de su señor. Era lo que su señor les había pedido. Y entre estos 12 hubieron 2 respuestas distintas. 10 de ellos decidieron cavar en tierra y esconder el talento y entregárselo exactamente igual al Señor. Y solo 2, Josué y Caleb, anhelaban acrecentar las ganancias de Jehová, sin importarles nada más. Tanto en la historia de los espías como en la parábola de los talentos hay 2 tipos de siervo. Y cada tipo de siervo recibe su recompensa. Volvamos a Mateo, capítulo 25, del 16 al 30. Vamos a recapitular un poquito, de ahí continuamos con algo nuevo. Y el que había recibido 5 talentos fue, negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2.
Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. 19. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Versículo 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Esto es lo que hace este siervo flojo. Ahora veamos qué hicieron los espías, los siervos que el Señor había mandado para analizar la tierra. Números 13:32, volvemos a leer. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Lo que Dios nos da no lo vamos a tomar, no lo vamos a poseer, no lo vamos a fructificar, no lo vamos a multiplicar. No lo necesitamos, no lo queremos. Conclusión: no vayamos, no trabajemos. Tengo miedo. Escondamos bajo tierra. En ambas historias, el Señor reaccionó de la misma forma. Vamos a Mateo 25:26, en adelante. Cuando el siervo le dice: escondí el talento porque tú eres un hombre duro, aquí está tu talento. El Señor le responde. 26. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Una anotación. Esta persona era un siervo de su Señor. No era un X, era siervo del Señor de la parábola que da Jesús. Y el Señor dice que a este siervo se le va a echar a las tinieblas. Y que ahí será el lloro y el crujir de dientes. Los creyentes sabemos a qué se refiere Jesús con el lloro y el crujir de dientes. Se refiere al infierno. Josué no fue el tipo de siervo que recibió 5 talentos la primera vez. No fue llamado desde el principio como fue llamado Saúl o como fue llamado Pablo para hacer grandes cosas. Josué empezó con 1 talento, siendo criado de líder, empleado de líder, pero fue fiel y lo duplicó. Y le dieron una nueva encomienda, ser espía para reconocer la tierra prometida.
y fue fiel y multiplicó. Al principio de la historia de los talentos, yo veía al siervo con una sola moneda como el patito feo de la historia, como lo vil y lo menospreciado, el poco capaz. Pero es interesante que mis ojos naturales y escasos no veían lo que el Señor realmente nos quiere hablar. El Señor nos prepara. Y si damos la talla, aumenta nuestra capacidad. Josué fue fiel en lo poco y en lo mucho lo hubo de poner. Acompáñenme a Números 27 y vamos a ver qué pasa con Josué al final. Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación. Y puso sobre él sus manos y le dio el cargo, como Jehová había mandado por medio de Moisés. Moisés le hereda su cargo a Josué, a su siervo, a su criado. Este pequeño jovencito que nadie se imaginaba mucho de él, fue fiel año tras año, vez tras vez, oportunidad tras oportunidad, y el Señor miraba. Y cuando llegó el tiempo, le dice a Moisés: Él te va a tomar tu posta. Hay un libro que se llama Josué en la Biblia. Y en Josué capítulo 1, versículos 5 y 7, Dios le dice directamente a Josué. Así como Moisés hablaba con Dios, también Dios le habla a Josué. Y en el versículo 5 le dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Josué había multiplicado de tal forma ese pequeño talento que el Señor lo eligió como el sucesor de Moisés. Y aquel que debía de liderar para la conquista de la tierra prometida, que durante tantos años el pueblo de Dios había fallado y fracasado para llegar a ella y para conquistarla. Este líder sí lo lograría. En Josué 24, versículo 15, cuando él ya hablaba al pueblo de Dios como el nuevo líder, Josué le dice al pueblo de Israel: y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Y si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta es una porción que muchos líderes la dicen en sus prédicas. Y lo interesante es que él lo dice públicamente, pero él lo vivió desde el principio de la historia, desde el principio de la primera vez que se habla de Josué. Se puede ver que él vivía esto, que él servía a Jehová, desde que esperaba a Moisés que se quedaba en el monte por tanto tiempo y él estaba esperando o estaba en el tabernáculo. ¿Qué haces en el tabernáculo si no es buscar a Dios?
Por eso no importa cuántos talentos te ha dado Dios. No importa si te los ha dado en lo natural o en lo espiritual. No importa si tal vez te sientas muy poquita cosa, no tengo tantos talentos. O te sientas lo máximo. Realmente no importa todo lo que has recibido de Dios. Lo que importa es qué has estado haciendo con eso. ¿Qué has estado haciendo aún en este tiempo de encierro, en este tiempo de cuarentena, de retraso en el que nos encontramos? Si crees que el Señor te ha dado un don de palabra, ¿estás predicando? Predica, sin importar si te han llamado al púlpito. Predica a las personas que tienes a tu lado, salva vidas. Si sientes que te ha dado inteligencia o gracia ante los hombres, ¿qué haces con ella? ¿Cómo estás impactando a tu familia, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, a tus hermanos, a tus maestros? Si Jesús entrara ahorita por la puerta donde estás en este momento y te preguntara, ¿qué has hecho, siervo, con los talentos o el talento que te he dado? Luego de enseñarle a Jesús tu fruto, Él te diría, entra en el gozo de tu Señor, buen siervo fiel, o te echaría a las tinieblas. La buena noticia es que el Señor aún no ha llegado y nos sigue dando oportunidad, porque Él es lento para la ira y grande en misericordia. Y nos sigue dando estas palabras y nos sigue dando su palabra para leerla y para saber que siempre podemos ser transformados. Entonces, si tú sientes que has escondido tu talento, lo puedes enterrar, no hay ningún problema. Lo puedes enterrar y, como hizo Josué, trabajarlo, buscar a Dios, servirlo, cumplir con lo que se te pide, en lo espiritual y en lo natural, y ser agradable a tu Señor. Y a eso los animo, hermanos, que analicemos nuestra vida, que analicemos este tiempo, que es un tiempo que a muchos nos ha aletargado, creo yo, que a muchos nos tiene como medios confundidos, como que no entendemos qué está pasando, cómo va a ser el futuro. Y es un engaño. Y que despertemos y digamos, voy a servir al Señor. Si estás escuchando esta prédica, muy probablemente eres creyente, has estado enamorado del Señor o estás enamorado del Señor y sabes qué es lo que Él te pide. Entonces simplemente decídete, agarra tu talento o tus talentos y entrégaselos al Señor multiplicados, fructificad. Que el Señor los bendiga. Consagrarme todo entero, alma, vida y corazón. Es mi íntimo deseo que hoy me anima, buen Jesús. Heme aquí, Señor, a tus plantas soy, pues a ti consagrado
plantas soy, pues a ti consagrar quiero todo lo que soy, consagrarme todo entero, alma, vida y corazón. Es mi íntimo deseo que hoy me anima, buen Jesús. Heme aquí, Señor, a tus plantas soy, pues a ti consagrar quiero todo lo que soy. Heme aquí, Señor, a tus plantas soy, pues a ti consagrar quiero todo